Cuando se comienza a armar un plan de negocios, hay que tener en cuenta múltiples factores que pueden alterar los plazos estimados y modificar los resultados. Por eso existen las instancias de pruebas piloto, prácticas y simulacros para ensayar y perfeccionar los mecanismos operativos. Una vez superada esta etapa inicial, se pueden plantear con mayor precisión los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Pero un plan a 4, 10 o 20 años, como el de Vaca Muerta, no es un manual de instrucciones. Si bien la estrategia siempre es mantener los objetivos claros y alcanzar las metas en tiempo y forma, se debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios coyunturales y contemplar la dinámica de lo inesperado. Se trata de la capacidad para adecuarse a los tiempos que corren sin perder el eje central, manteniendo firmes los valores y el principal cometido. Para continuar con el desarrollo industrial en Vaca Muerta, es fundamental analizar y comprender el contexto político, económico y social. La industria energética viene creciendo no solo en materia de productividad, sino también en desarrollo, estructura y logística. Pero para alcanzar un incremento en la actividad sostenido en el tiempo, es preciso entender cuál es la estrategia que plantea la industria para alcanzar no solo el autoabastecimiento energético nacional, sino también ingresar en el mercado internacional de los hidrocarburos. Raúl Parisi es ingeniero químico y tiene más de 44 años de experiencia en la industria del petróleo y el gas. A lo largo de su carrera, se desempeñó tanto en la función pública como privada. Actualmente es consultor independiente y coordinador del Comité de Asuntos Energéticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Raúl Parisi, ingeniero químico, hombre de 50 años de experiencia con el gas y el petróleo. Queríamos saber cuál era su visión. ¿Qué es para usted Vaca Muerta? En primer lugar, una bendición de Dios, porque el mundo necesita gas y Vaca Muerta, como forma de decir los recursos, la totalidad de los recursos, de los vastos recursos no convencionales que tiene la República Argentina, tiene el 85% de gas, que es lo que el mundo necesita para combatir el cambio climático. Y en segundo lugar, es una gran oportunidad para resolver el problema de la macroeconomía argentina, que no es capaz hasta ahora de producir la cantidad de dólares que necesita para que la economía pueda funcionar equilibrada y en balance, lo que vendría a resolver el problema de la necesidad de endeudarnos en forma permanente. Ahora vamos a hablar de la economía, pero usted es ingeniero químico, veo que abarca todos los aspectos. Dijo que el gas es el que va a combatir el cambio climático en el mundo. El siglo XIX fue el siglo del carbón de la primera revolución industrial. El siglo XX fue el siglo del petróleo, segunda revolución industrial. Estas dos son fuentes de energía y sabemos que sin energía no hay desarrollo y casi que tampoco hay posibilidad de vida humana. Estos dos siglos
que son los llamados de la revolución industrial, la consecuencia que ha tenido es la emisión de anhídrido carbónico. A partir de allí entonces surge el imperativo, la necesidad de cambiar este modelo de vida, este modelo industrial, este modelo económico y energético, lo que ocurre en la cumbre de Copenhague 2009, la COP15, en donde, digamos, este cambio de modelo económico y energético implica salirnos del carbón y salirnos del petróleo como fuente de energía e ir hacia un modelo económico de crecimiento, pero sin aumento de emisiones de anhídrido carbónico. El gas cumple un rol fundamental, esencial, al punto que la Agencia Internacional de Energía en 2011, en noviembre de 2011, saca un informe especial, la era de oro del gas, porque hasta que las energías renovables toman el rol central como fuente de suministro de energía, el gas es el que debe cubrir la transición que va a durar hasta bien entrada la segunda mitad de este siglo para producir energía, permitir el crecimiento, sustentar el modo de vida, pero emitiendo 4,4 veces menos anhídrido carbónico que el carbón, que es el principal responsable de las emisiones y del calentamiento global. Ahora lo traigo de nuevo a Vaca Muerta, con lo cual usted le asigna a Vaca Muerta más importancia en términos de gas que en términos de petróleo. No es que yo se lo asigno, lo asigna la madre naturaleza. Argentina es un país con mucho gas, ni con petróleo, ni petrolero, ni no petrolero. Y todos hablamos de Vaca Muerta, pero debemos mencionar que Los Molles, que también está en la provincia de Neuquén, tiene prácticamente casi la misma cantidad de gas. Es decir, recién estamos empezando con Vaca Muerta, que por razones que no es el caso analizar, se ha orientado hacia la producción de petróleo. De hecho, el primer yacimiento que explota YPF Chevron, Loma Campana, es de petróleo. Y fíjese la riqueza del yacimiento de Vaca Muerta, que antes del año ya se convierte en el segundo yacimiento en importancia en la República Argentina. Y Tecpetrol, que el anteaño pasado empieza con la explotación de Fortín de Piedra, y en menos de un año se convierte en el yacimiento más grande de gas de la República Argentina. Es decir, sin lugar a dudas, ya no hay las dudas que algunos decían tener hace no más de 4 años. La productividad y la riqueza de Vaca Muerta es excepcional, al punto que, pese a tener el 30% más de costos, por razones que estamos tratando de neutralizar con una ley en la que estamos trabajando con el doctor Nielsen, pese a tener el 30% más de costos que el Permian, que es la referencia en los Estados Unidos, aún así, por la productividad, la menor declinación y la mayor recuperación de los yacimientos, la tasa interna de retorno en los proyectos de Vaca Muerta dan el 24,5% de rentabilidad y en el Permian el 19,7%. Es decir, con números, ya no con expresiones de deseo, esta es la respuesta que da Vaca Muerta a los pequeños estímulos de inversión que se han hecho, o más que estímulos, a las pequeñas inversiones en términos de las necesidades en Vaca Muerta, que con esta ley estamos tratando de multiplicar. ¿Qué se necesita entonces para que ese gas sea lo que usted dijo, que sea ingreso de divisas para la economía argentina, para una economía que necesita dólares, que siempre está pidiendo prestados? Para estimular la inversión en gas, el mercado no la estimula, la tienen que estimular y orientar las políticas públicas, y para eso es la ley. ¿Qué hace falta que garantice la ley? La inversión actual en Vaca Muerta, fuertemente orientada al petróleo, es en el orden de los 5.000 millones de dólares por año. Y nosotros, para emular nada más que a Brasil, que en 4 años, de 2010 a 2013, invirtió 210.000 millones de dólares en el presal. Con lo cual, nosotros también deberíamos poder, si generamos las condiciones necesarias, las condiciones extraordinarias que hacen falta para tener una inversión extraordinaria. Si le pido que en los pocos segundos que nos quedan de entrevista, usted pudiera puntualizar las 2 o 3 cosas que necesitamos en esa ley, en esa inversión que usted dice, para que el gas sea realmente lo que nos favorezca, ¿qué es lo que se necesita? Quienes más saben de esto dicen que para competir con Estados Unidos y poder ir a la China, tenemos que tener un precio de $3 el millón de BTU. Para llegar a ese precio, ¿qué es lo que hace falta? Estímulos fiscales, estabilidad impositiva, dar garantías, digamos, de
estabilidad de la regla de juego, exactamente al revés de lo que ha hecho el gobierno en el mundo. Si uno quiere inversiones, los precios del petróleo tienen que estar en dólares. Esto está fuera de discusión. Y el precio del gas en boca de pozo, distinto es al problema de los residenciales, que tiene un tratamiento aparte, pero el gas en boca de pozo debe estar en dólares, por eso estamos dando la referencia de $3 el millón de BTU. Bien. Entonces, la ley, ¿qué es lo que debe dar? Los estímulos económicos necesarios para orientar con esta política pública la inversión al gas, para producir gas y para desarrollar la infraestructura que hace falta para poderlo exportar como LNG y a los países limítrofes. ¿Es optimista con el futuro de Vaca Muerta y con el cambio de escenario político que tenemos en la Argentina? Más que optimismo, creo que tenemos que hablar de una necesidad, y para lo que estamos trabajando es para satisfacer esa necesidad y poder hacer... Ya Vaca Muerta es realidad. Okay. Lo que necesitamos hacer realidad es el salto de escala de 5.000 a 25, 30.000 millones de inversión por año para que esto se pueda explotar en el tiempo que queda de vida, de uso del petróleo y del gas. El lugar que ocupa hoy la Argentina en el escenario internacional es resultado de una serie de decisiones políticas y económicas que marcan el rumbo. Hablamos de políticas de Estado. Cada gobierno toma posición respecto a los distintos temas y ejerce su función desde ese lugar. En pleno ciclo electoral, resulta vital repasar las políticas de Estado aplicadas a la industria energética y analizar el panorama actual de cara al futuro. ¿Cómo continúa el plan industrial en los próximos años? Para contestar estas preguntas, nos reunimos con el ingeniero Emilio Apud, actual director de YPF y ex secretario de Energía. Emilio Apud, director de YPF, desde nuestro programa Vaca Muerta, por supuesto, estamos preocupados por saber cuál es la coyuntura que vive hoy el sector a partir de las últimas medidas de emergencia que ha dictado el gobierno y si hay o empieza a haber una luz de salida. ¿Cómo el congelamiento de combustibles ha afectado a la industria? Bueno, con respecto a la pregunta, el tema es que la situación de emergencia, de crisis que se generó post paso, tiraron todas las variables por el aire y una de ellas, la del sector energético, de los precios que marcan un poco el índice de precios, ¿no? Que es el precio de los combustibles, no podía mantener ajeno, mal que nos pese a la gente de la industria, ¿no? Pero al tomar esa medida, evidentemente, aguas arriba es necesario también hacer el ajuste, porque si no, el ingreso se reduce significativamente por el ritmo inflacionario que hay y, por otro lado, si los precios siguen altos arriba, bueno, el sistema de refinación y comercialización se ve afectado. Y después ahora se hizo un nuevo ajuste porque aparentemente el gobierno vio que, bueno, el esfuerzo podría ser grande y perjudicial para las inversiones que hay en juego en el upstream, sobre todo en el tema de Vaca Muerta, ¿no? Hay que tener en cuenta que Vaca Muerta no se puede dar el lujo, como otros yacimientos, de cerrar y después retomarlo, ¿no? Es necesario darle continuidad, ¿no? Bueno, se mejoró todo un 10%, digamos, ¿no? Para hacerla corta, la industria más o menos alrededor del 17% es lo que va a tener que absorber. Y no es cierto, como dicen algunos colegas, de que esto lo paga solamente el upstream. No, lo paga toda la cadena, pero además lo paga la provincia una parte, porque esa deducción en el precio va sobre las regalías, y el gobierno nacional, que por muchos factores, sobre todo impuestos, resigna cerca de 1.500 millones de pesos, ¿no? El día de mañana que nuestro mercado de exportación sea mayor que el local, bueno, a lo mejor las situaciones cambian, ¿no? Pero en este caso hay que hacer lo que dice el gobierno, pero lo que sí yo pido es que sea de transición, que es una cosa de emergencia. Lo peor que le podría pasar al sector energético, empezando por el petrolero,
es volver a manipular los precios del gas y del petróleo en el upstream. No solo está congelado el precio del combustible que cada uno carga en su vehículo, sino lo que se congeló también es el precio de barril, de la producción del barril de petróleo. Y se modificó el dólar, que es la moneda de transferencia, y ¿no? cuando un dólar, cuando llegaba casi a 60, por ese barril de petróleo el dólar iba a salir 45. Ahora ahí hubo algunas correcciones, es decir, el gobierno tuvo una primera medida muy fuerte, casi en consulta con las compañías, y ahora han llegado a un acuerdo como para que el impacto que tienen que absorber las compañías no sea tan alto. Sí. Yo le pregunto, ¿se detuvieron las inversiones en Vaca Muerta en este corto tiempo en el que se produjo este congelamiento? Las empresas son decenas o centenas de millones de dólares que significa el ajuste. Parte se puede absorber, pero otra parte se hace a expensas de bajar costos. Pero es lógico que baje un poco la actividad. Por supuesto, no se van a tocar las actividades en los pozos pilotos ni en la actividad de producción en Vaca Muerta con este nivel, digamos, de quita. Ahora, después del 10 de diciembre con el próximo gobierno, si el próximo gobierno se llegara a engolosinar con esto, ¿y por qué? Porque a un inversor, ¿no?, que tiene que enterrar dinero ahí por muchos años, ¿no?, le espanta la sola idea de que un gobierno meta mano en precios en forma política. Entonces, sería un error grave que se engolosinaran con esto de bajar precio para evitar el problema de la inflación, etcétera, y no se retomara el camino que fue el tratar de sincerar el costo de las tarifas de electricidad y gas y dejar libre el precio de los combustibles y de la producción de petróleo y de gas, ¿no? Es mi opinión, ¿no? A la larga, si hacemos bien las cosas, ¿no?, y somos competitivos a nivel internacional, va a bajar muchísimo el precio del gas, va a bajar muchísimo el precio de las naftas. ¿Por qué? Porque lo tenemos, ¿no? Sí. Y tenemos que ser competitivos afuera. Entonces, a mí me parece que es pan para hoy, hambre para mañana, engolosinarse con controles y cosas que además están fuera de la ley, ¿no? Porque hay una ley que regula al sector energético que dice acá no está regulado. Hemos leído en los títulos de los diarios de esta semana que YPF vale menos que nunca. Y todas las empresas petroleras han bajado, las energéticas han bajado su cotización, las que cotizan. Por una cuestión acá en Argentina, precisamente del tipo de la depreciación de la moneda, ¿no?, que hizo que todo subiera. Y hay otros elementos que hacen que el valor de los energéticos, ¿no?, estén dando señales como de inseguridad afuera, ¿no?, por las decisiones que toma el gobierno. Y por otro lado, el riesgo país, que es un elemento que marca mucho la desconfianza que hay en nuestro país. Y bueno, y entonces eso hace que bajen las acciones. ¿Por qué la de YPF bajó mucho? ¿No? Es un disparate que haya bajado tanto. Es una cuestión de que YPF tiene el 51% de sus acciones en manos del Estado. Entonces, si hay problema con el Estado, evidentemente a lo mejor la castigan un poco más. Para cerrar, ¿es promisorio entonces el futuro de Vaca Muerta? ¿Qué debe suceder para que ese futuro sea promisorio? Más que promisorio, es una cosa necesaria. Nuestro país necesita dólares, necesita divisas, y las que proporciona el campo son insuficientes. Entonces, tenemos a Vaca Muerta que tiene un producto de exportación. Para que sea realmente de exportación, tenemos que hacer inversiones en infraestructura, tenemos que bajar costos para ser competitivos. Ahora, ¿cuál es el futuro de Vaca Muerta? El gas natural licuado. Y la única forma es salir al exterior, ¿sí? Y para salir al exterior tenemos que hacer las cosas bien. Por eso es que insisto tanto que no hay que engolosinarse con esto de congelamiento, intervención. Y creo que cualquiera de las fuerzas que están en disputa, ¿no?, el gobierno actual seguramente va a seguir con su política, pero si vienen otros, saben que si cambian un poco la regla de juego, esa fuente inagotable de dólares que puede significar Vaca Muerta desaparece.
Arenas Argentinas del Paraná. Última tecnología en procesamiento de arenas para fractura. La democracia es una forma de gobierno que permite que el pueblo exprese su opinión y sea escuchada. El consenso entre todas las partes es fundamental para poder llevar adelante una estrategia en común. El Grupo Callao es un grupo de dirigentes con experiencia en la gestión pública que acompañan al candidato a presidente Alberto Fernández. El platense Guillermo Justo Chávez es uno de sus miembros de la primera hora. Para conocer la visión de este espacio político respecto a Vaca Muerta y la industria del petróleo y el gas, conversamos con él. Guillermo Justo Chávez, miembro fundador, integrante, podemos decir, del Grupo Callao. Ahora que lo digo en voz alta, Grupo Callao, siendo que sos abogado, podría ser el nombre de un estudio jurídico, pero no. Tal cual. En realidad el estudio jurídico de Alberto también está sobre la calle Callao, así que tranquilamente podría ser. Pero bueno, en este caso no es así. Ahora, ese Grupo Callao que algunos conocen y otros no, se trataba de un grupo de dirigentes que se juntaban ahí en Callao y Lavalle, pero hace ya varios tiempo. Esto no es de ahora, desde el 2017. Sí, a fines de 2017 Alberto Fernández tuvo la generosidad de convocar a un grupo de hombres y mujeres que teníamos experiencia en la gestión, que teníamos militancia política, y tanto Alberto como nosotros veíamos con preocupación, y esa preocupación estaba dada porque las políticas que llevaba adelante el gobierno iban a llevar a la Argentina a un lugar que lamentablemente los tiempos se adelantaron y vimos que hoy lo estamos sufriendo, ¿no? Las consecuencias de esas políticas. Sabemos que este programa se llama Vaca Muerta Energía Argentina. A nosotros nos preocupa la industria energética. Digo, nos preocupa porque tratamos ese tema desde que comenzó el programa y vemos que la industria del petróleo y del gas, a nivel mundial, podemos decir, con el fracking, tenemos los recursos no convencionales que el planeta está buscando. Hablamos de el shale oil y el shale gas. Y las reservas que tiene la cuenca neuquina son riquísimas. Todos preguntan, esto si cambia el gobierno, ¿cómo puede ser? ¿Va a quedar como una isla? ¿Va a estar asegurado el progreso y el desarrollo de Vaca Muerta? Yo tuve la suerte de visitar Vaca Muerta hace unos meses. Y la verdad que quedé muy impresionado por el trabajo que se está haciendo allí. El siglo XXI es el siglo en el que la matriz energética de los países le otorga independencia. Vaca Muerta es fundamental. Es fundamental porque, como bien vos decís, las reservas de petróleo no convencional nos ponen a nosotros número 4 en el mundo. De gas no convencional, de shale gas, nos ponen en el número 2 en el mundo. Entonces, eso ya de por sí habla a las claras de la trascendencia que tiene Vaca Muerta y la matriz energética en un modelo de desarrollo integral, un modelo de desarrollo en el cual justamente a partir de la energía se pueden generar condiciones para crecimiento del PBI, redistribución de la riqueza y por supuesto inclusión social, que a nosotros nos preocupa mucho. ¿Y esto afecta a los inversores extranjeros? Porque sabemos que lo que sucede en Vaca Muerta, como toda industria energética, precisa de inversiones millonarias en dólares que llegan a la provincia de Neuquén, que llegan a la provincia de Mendoza y que, eso a través se ve después con el tiempo invertidos, nuevos puestos de trabajo y todo eso va creciendo. Con un nuevo cambio de gobierno, ¿crees que eso se puede fomentar o que va a sufrir quizás alguna modificación? No, para nosotros las energías convencionales como las no convencionales son fundamentales. En un sistema capitalista como el nuestro, en el cual nosotros sabemos que la forma de generar riqueza es a través de la inversión y del desarrollo, desde el punto de vista de la mirada de un nuevo gobierno, la llegada de inversiones para desarrollar el yacimiento o la cuenca del yacimiento de Vaca Muerta me parece que va a ser muy importante. También creo que, como bien vos decías, los recursos humanos con los que cuenta la República Argentina en términos de profesionales y de gente vinculada al área, me parece que es una gran posibilidad para el trabajo, para el desarrollo del trabajo argentino, que tiene que ser otra de nuestras prioridades. Así que yo lo que veo es una oportunidad histórica, porque nosotros tenemos que combatir algunos flagelos que hace tiempo venimos sufriendo. Uno es el de la pobreza, otro es el de la desigualdad,
otro es el de los problemas de crecimiento o de desarrollo que tenemos, y esta idea de, que hoy se dice mucho, ¿no? Argentina necesita exportar dólares, ¿no? Tiene esa dificultad. Y en realidad producir energía es producir dólares. Por un lado, para el autoabastecimiento energético, para lograr ese ansiado autoabastecimiento energético, que es el piso para el desarrollo, y por supuesto también para después generar condiciones para la exportación. La pregunta es, de cara a lo que pueda suceder en octubre, ¿va a cambiar la mirada que el mundo tiene sobre la Argentina? Porque, como bien dice siempre nuestro querido amigo Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Y en un mundo globalizado están todos expectantes a qué es o qué camino va a seguir de acá en unos años la Argentina. Sí, el camino que va a seguir la Argentina es un camino de desarrollo vinculado a la producción. La modificación en la matriz del modelo económico que nosotros estamos proponiéndole a la sociedad es pasar de una economía vinculada a la renta financiera a una economía vinculada a la producción. Y en ese marco, por supuesto que justamente, vuelvo a repetir, la matriz energética es clave. Y no solamente lo que tiene que ver con la extracción, en este caso del petróleo no convencional o del gas no convencional, sino también del traslado, que es otro de las cuentas pendientes y es uno de los problemas que tiene hoy la explotación de vaca muerta. Es decir, un país desarrollado necesita posibilidades de una logística aceitada. ¿Para qué? Para que el producto inicial, en este caso puede ser el petróleo, puede ser el gas, llegue a los lugares desde donde se pueden exportar. Entonces, nuestra estrategia de desarrollo va de la mano también, por supuesto, de trabajar fuertemente en la infraestructura de logística, reducir los costos de la logística para acompañar, por supuesto, las políticas estas en materia de energía. ¿Podés imaginar una industria estable y predecible en la Argentina, sobre todo para los inversores extranjeros? Sí, primero lo que tiene que haber es reglas claras hacia dónde queremos ir. Si queremos una economía primarizada o queremos una economía desarrollada. Nosotros queremos una economía desarrollada en la cual las pymes tengan un rol fundamental, en la cual, en el caso de la energía sea considerada un insumo para el desarrollo y no un producto. Teniendo en cuenta las prioridades esas, nosotros estamos absolutamente convencidos que con varias, patas, pero una de ellas, que es la fundamental, es la matriz energética, va a ser, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de quienes estamos en el frente de todos, una de las posibilidades para generar divisas. Nosotros somos optimistas que con el acompañamiento de los argentinos y la capacidad técnica de nuestros equipos vamos a poder construir una Argentina diferente a partir del 10 de diciembre. Somos una compañía argentina con alcance global. Somos soluciones para el futuro. Somos SECO. A partir del desarrollo de la industria energética, muchas empresas vieron en Vaca Muerta una oportunidad. La explotación de los recursos no convencionales atrajo la atención de inversionistas, empresarios y emprendedores de distintas partes del mundo. Este es el caso del geólogo belga Peter de Nul, quien entendió que la arena es un elemento clave y de gran demanda en la industria petrolera, ya que representa el 20% del costo total de un pozo. Bajo esta mirada, el grupo empresario Jan de Nul, que trabaja en nuestro país desde 1995, decidió formar parte del desafío Vaca Muerta. Peter de Nul, presidente de Arenas Argentinas del Paraná. ¿Cómo le explicás sencillamente a aquel que está en casa y dice de qué se trata esta compañía? Es simple, es aportar nuestro grano de arena al gran proyecto que es Vaca Muerta. Vaca Muerta es más que solo petróleo y gas, porque para sacar el petróleo y el gas de Vaca Muerta necesitas fracturar las rocas con agua y después necesitas inyectar un agente de sostén para que las fracturas queden abiertas. Y este agente de sostén, esa arena, no es arena cualquiera, tiene que ser una arena muy resistente a la presión, alta esfericidad, alta redondez, y esta arena nosotros lo encontramos en el río y lo producimos lo tamizamos en las diferentes fracciones que el mundo petrolero necesita para sus pozos.
Es decir, que recogen la arena del río, la tamizan, hay un determinado proceso que se utiliza esa arena en el fracking. Correcto. Así que lo sacamos, lo secamos, porque tiene que ser muy seco para poder tamizarlo. Lo separas, lo grueso de lo fino, lo pones en bolsas y listo. De eso se trata. Peter, vos sos geólogo y conocés las características que tiene la cuenca neuquina, más precisamente Vaca Muerta. ¿Con qué lo podemos comparar? ¿Con qué otros yacimientos en el mundo para tener dimensión de lo que estamos hablando? El tamaño de Vaca Muerta es una casualidad que siempre lo comparan con mi país. El tamaño es el tamaño de Bélgica. En Neuquén se está hablando de los bitrenes, que son estos camiones grandes que tienen como ese enganche que se le dice quinta rueda para transportar más arena, que se bajaría la cantidad de viajes que tienen que hacer. ¿Esto lo ves viable? ¿A ustedes les facilitaría el trabajo que se hace en Vaca Muerta? A nosotros nos facilitaría un montón, porque el transporte es un costo alto en todo el programa de producción y desarrollo de la arena. El transporte es un costo significante, entonces si puedes meter más carro en un camión, vas a ahorrar costos y vas a ahorrar camiones también, porque si uno habla con las petroleras dicen hay tantos camiones que están entrando en Vaca Muerta que realmente la solución para nosotros, es lo que dicen las petroleras, es esos bitrenes que nos facilitarían un montón porque hay menos camiones que van a entrar, lo cual va a ahorrar un poco las carreteras. Así que yo lo veo con mucho interés y por lo que sepa están habilitando cada día más carreteras para que los bitrenes pueden andar por las rutas argentinas y ojalá que pronto toda Argentina puede estar habilitado para recibir los bitrenes porque sería una ventaja tremenda para toda Argentina. ¿Y la arena cómo llega a las operadoras petroleras? ¿Llegan en bolsa, llega en volquete que se descarga? ¿Cómo es? Con nosotros llega en bolsas, pero el futuro es deshacerse de las bolsas porque es también un costo y claramente que están mirando las petroleras es bajar los costos. El futuro es buscar una solución como con esos famosos contenedores que tiene YPF. Más sustentables además. Más sustentable, porque las bolsas es difícil para recuperarlos, así que lo pones todo en un contenedor. Este contenedor vuelve a mirar a YPF porque ellos están haciendo los experimentos. Lo pones en un bitren y lo llevas a Vaca Muerta y ahí no hace falta más tener un acopio físico en cual pones los contenedores, porque las bolsas sí que tienes que meterlos en un hangar, decimos, un acopio, porque claramente no pueden estar ahí afuera en la lluvia y todo eso. Los contenedores están cerrados y pueden estar en el viento, la lluvia, así que evitas un paso en el medio y eso se traduce otra vez en un costo más bajo. Ojalá que pronto todo el mundo está utilizando esos contenedores para facilitar el envío de arena. Además de ser presidente de esta empresa, Arenas Argentinas del Paraná, fuiste nombrado como Country Manager de Jan de Null para las operaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay. Para aquel que nunca escuchó hablar de Jan de Null, ¿hace cuánto que está en el país y qué es principalmente lo que hace? Jan de Null está presente desde 1995 y principalmente estamos regando el río Paraná, el río de la Plata, a profundidad, manteniéndolo día y noche a profundidad para que los barcos pueden salir actualmente con un calado de 34, lo cual se puede aumentar para bajar los costos de flete y principalmente eso sirve a la producción del campo, pero al futuro, cuando Argentina va a empezar a exportar petróleo y gas, los barcos petroleros y gasíferos tendrán que salir, en lugar de importar el gas por Escobar, se va a exportar por Escobar y ahí, bueno, vas a necesitar la vía navegable en perfectas condiciones, como lo estamos manteniendo día y noche acá desde 1995. Encima de eso, dragamos puertos como Quequén y Bahía Blanca, y Quequén recién estamos terminando la profundización a 50 pies. Estas obras que mencionas, estas hidrovías, requieren una obra de infraestructura enorme. Correcto. Es que tenemos en el país, solo para garantizar el calado del río Paraná, río de la Plata, tenemos 6 dragas trabajando día y noche, cada uno con una lancha que controla la batimetría, que controla, decimos, el trabajo que está haciendo la draga, y que cada uno, depende del tamaño, es una inversión entre 30 y 60 millones de dólares, que está presente con
30, 40 personas a bordo que están trabajando en 2 turnos, uno de día, otro de la noche, para justamente trabajar de la forma más eficaz posible. Y no paran nunca, son turnos rotativos. ¿De cuántos puestos de trabajo estamos hablando que están ahora en Jan de Nul trabajando? Tenemos 500 personas trabajando en todas las actividades que tenemos y claramente porque cada vez que hay tripulación a bordo, pues hay la misma cantidad de gente que están por tierra en su casa descansando. Y la gerencia acá, y contabilidad, gente que hacen la planificación. Así que hay una armada de gente que están presente para que toda esta cadena pueda estar en buenas condiciones. Tanto como country manager en Jan de Nul como presidente de Arenas Argentinas del Paraná. Nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué significa para ustedes el desarrollo de la industria del petróleo y del gas en Vaca Muerta? Para nosotros lo vemos con un gran interés. Ojalá que pronto Argentina empiece a despachar gas y petróleo de forma masiva, lo cual para nosotros es nuestra especialidad, producir, dragar terminales nuevos por todos los lados. Recién Argentina exportó petróleo, así que ojalá que eso es la primera exportación de muchos. Lo que sucede en la macroeconomía impacta de manera directa en el sector de los hidrocarburos. Cualquier cambio o modificación en las reglas del juego tiene consecuencias inmediatas en la actividad. Tanto las pymes y las grandes compañías, como los mercados, los sindicatos y las provincias petroleras, están pendientes de las resoluciones que toma el Poder Ejecutivo Nacional en materia económica, política e industrial. Para analizar la situación que atraviesa la Argentina, nos reunimos con el economista experto en finanzas, Claudio Suchovicki, en la Bolsa de Comercio. Claudio Suchovicki, gerente de desarrollo de la Bolsa, además hombre que a mi criterio siempre logra explicar algunos fenómenos económicos, por lo menos de modo didáctico. Hasta hoy. Justo en esta nota, pero bueno, vamos a intentarlo. El programa es sobre Vaca Muerta, sobre las empresas que invierten en Vaca Muerta. Lo primero que te preguntaría es, ¿qué lugar para vos debe ocupar Vaca Muerta en la economía argentina como está hoy? Con esta cosa de que ya no es solo una promesa, sino que está en pleno desarrollo masivo. Te digo que es una columna vertebral, no para quedar bien con el programa, sino viendo el recinto y viendo qué es nuestra columna vertebral. ¿Por qué? Desde el punto de vista económico, es muy relevante. El superávit comercial o no de la Argentina va a depender finalmente de la productividad de Vaca Muerta. Si se autoabastece, no es un tema solo energético, es un tema que te cambian los números de la balanza comercial. Con lo cual, cuando vos querés comparar con el pasado, no es lo mismo con Vaca Muerta que sin Vaca Muerta en la generación de dólares reales. Tercero, es una noticia social, porque finalmente quizás petróleo y gas tienen muchos lugares. Ahora, sacarlo de ahí abajo necesita mucha tecnología y mucha inversión. La inversión es la que da trabajo, con lo cual afecta también a la economía real y a la federalización de la economía real. Y para nosotros, dentro del financiamiento, la columna vertebral de un país pasa por tu obtención de energía también. Si vas a producir o no vas a producir, cuando le cargas nafta al auto, cuando prendés una hornalla, cuando prendés la luz. Tener el abastecimiento y la garantía de abastecimiento para mí es fenomenal. Por eso te digo que es la columna vertebral. Todas las crisis empiezan muchas veces por desabastecimiento energético. A ver, cuando en el 2013 empezó un gobierno que tenía viento de cola. Vaca Muerta, ¿podría ser viento de cola para la Argentina? ¿Es hoy viento de cola para la Argentina? No es el recurso. No es tener Vaca Muerta. Es tener la seguridad jurídica para que vos puedas invertir a 20 años. Si no existe el trabajo atrás, hay países que tienen millones de recursos y no por eso van a ser ricos. Entonces, el tema es, yo tengo el recurso, tenemos la suerte, la bendición de que está acá. Bueno, ahora necesitas mucha inversión para sacarla de abajo. Para que alguien invierta, tiene que invertir más allá de un gobierno. Tenés que invertir a 20, 30 años, sobre todo en este recupero. Para eso necesitas seguridad jurídica. Por eso me parece que lo más relevante no es el recurso, no es Vaca Muerta. Es cómo vos instrumentás las reglas del juego para que alguien diga vale la pena estar 20 años en este país. ¿Cómo se genera esa política de Estado, seguridad jurídica, en un país que tiene vaivenes como estos? Me encantaría saber la respuesta o brindarte confianza en la respuesta. Lo que te digo es, cuando yo escucho los partidos de gobierno, si en algo están de acuerdo, es en esto.
Porque el origen de Vaca Muerta no fue con esta gestión, fue con la gestión anterior en el cambio. A partir de ahí se dio un cambio favorable. Quizás esta gestión lo que hizo es acuerdos con los sindicatos, tiene que haber un consenso entre las partes. Cuando uno invierte en un país, no invierte solo por el cambio del poder ejecutivo. Tiene que estar de acuerdo el poder legislativo, que es el segundo poder, y el poder judicial, que es, no están cumpliendo la regla. Los tres poderes son completamente necesarios. Hay como un consenso de que efectivamente, ante el cambio del escenario político, gobierne quien gobierne, Vaca Muerta es un recurso extraordinario. ¿Qué cosas no habría que hacer, digamos, para no perdernos esa posibilidad? Como operador de bursátil y amante de la bolsa, te digo que para nosotros mucho más importante que el precio es el timing. Lo que vos no podés es perder tiempo. Hoy es una necesidad. Hoy es una ventaja comparativa. Dentro de 20 años no sé si va a haber otro tipo de energía, no sé si se va a consumir de otra manera. Creo que lo más importante es eso, ponerte de acuerdo, porque no es que tenés muchos años. Es un producto muy buscado en el mundo hoy. Lo que sí me interesaría saber es qué lugar ocupan estas empresas que invierten en Vaca Muerta acá. A ver si lo podemos entender. En general, el común de los mortales no entendemos qué pasa acá. Si vos agarrás la pizarra de las empresas más importantes argentinas, todo tiene que ver. Desde el Grupo Techin, con Tecpetrol, desde YPF, obviamente, una de las principales empresas argentinas, de la columna vertebral de la Argentina, todas forman parte del panel principal del mercado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa eso? ¿Timba? ¿Especulación? No, es la fuente de financiamiento de esas compañías. Vamos a suponer que vos querés emprender un proyecto. El mismo programa quiere emprender un proyecto. O usa plata propia, o viene al mercado y se financia. Y te dice, Claudio, che, ¿qué estás haciendo con tu plata? No, estoy haciendo un plazo fijo en el banco. Tengo un negocio. Invertí en esto, que nosotros, el resultado final es mucho mayor. Eso es una bolsa. Millones de inversores minoritarios. Yo no me puedo comprar un pozo o lo que fuera. No me da, no tengo los ahorros. Pero sí puedo comprar 1000 acciones. Y si compro 1000 acciones de una compañía que le va bien, en el futuro voy a ganar mucho más. Las compañías buscan capital acá, millones de inversores compran y así se genera los recursos para que ellos puedan invertir. Me quedan segundos para un cierre y quiero volver a Vaca Muerta y a decir, bueno, a ver, muchos dicen, ¿será la soja de estos tiempos Vaca Muerta si la sabemos aprovechar? O más. ¿Más? Sí, la soja es alimento que vos exportás, pero la energía la necesitas como motor. Vos en tu casa, a la mañana, sin energía, sí, no tenés tele, no tenés, este programa no estaría saliendo, no tenés hornalla, no tenés... vos sin soja podés vivir. Sí. Genera un montón de ingresos, va a generar tantas o más divisas quizás, pero al mismo tiempo es insumo de muchas industrias. Por eso me parece que para la Argentina es fundamental. Bien hecho. Si entendemos que el recurso no es la materia prima, sino la inversión que lleva al final, que es lo que desarrolla en serio, si no la materia prima van a ganar 3 o 4, se la llevan y listo. El desarrollo de que vos hagas de la industria dentro, dando empleo, etcétera, es el verdadero valor, no el petróleo. Si no, los países árabes o Venezuela estaría lleno de plata y no es el caso. Tasaroli. Productos y servicios de calidad para la industria energética y minera. Existe un valor agregado que es fundamental para que continúe el crecimiento en la actividad del petróleo y el gas. Hablamos del capital humano, de los profesionales que se suman a la industria e impulsan el desarrollo. El Instituto Tecnológico de Buenos Aires es una de las primeras universidades privadas creadas en el país. Es sinónimo de excelencia en la educación de grado relacionada a las distintas ramas de la ingeniería. Para conocer la visión de este prestigioso instituto respecto a la industria energética y Vaca Muerta, conversamos con el rector del ITBA, el ingeniero José Luis Roses. Ingeniero José Luis Roses, rector del ITBA, en primer lugar, muchas gracias por recibirnos. Un orgullo que podamos serle útil a un programa tan agradable como este, que lo sigo. Voy a aprovechar que estamos aquí en el aula magna para hacerle algunas preguntas de esto que decimos que hay mitos y verdades sobre aquellas personas que estudian ingeniería en petróleo. La ingeniería en petróleo es una ingeniería que para nosotros en el ITBA, que hoy estamos cumpliendo 60 años, es una ingeniería de tipo tradicional. Pero cuando miramos a la luz de todo lo que es la matrícula de ingeniería, el número de ingenieros en petróleo es un número que no crece significativamente. No crece
a la luz de todas las oportunidades que tiene la Argentina. Primera pregunta es, algo está pasando. ¿Por qué los jóvenes que tienen vocaciones tecnológicas, por qué no siguen ingeniería en petróleo en la misma proporción que ocurre en otros? Y ahí nosotros tenemos una serie de razones que surgen de las conversaciones. Hay un viejo mito que es el hecho de que los recursos fósiles se terminan, se acaban, ya está. Y yo, como también te decía, trabajé 15 años en una empresa que suministra servicios en la industria del petróleo, y ese es un mito que tenemos que trabajar con los profesionales y todo, y esto nunca se acaba, porque además hoy sabemos en la Argentina que tenemos un reservorio como Vaca Muerta que nos da posibilidades de 30, 50 años para poder poner una posición muy fácil. Así que el primero mito, totalmente. El segundo mito que hay, que es muy frecuente, es el hecho de que es una industria fundamentalmente que genera muchas dificultades para ir a trabajar, porque los yacimientos, pero las condiciones han cambiado totalmente, y hoy un yacimiento es un lugar vivible. El otro tema relacionado fundamentalmente es con el hecho que muchas veces esto también dice es una industria muy masculina, muy agresiva, y yo te quiero decir, en la carrera de petróleo del IPA, los que estudian, el 32% son mujeres. Así que eso también es otro factor que ni por género, ni por dimensión debería producir exclusiones. Y las otras condiciones a favor es que, primero, la Argentina tiene un posicionamiento en energía y en petróleo que hoy es una oportunidad. Y eso es lo que lleva al hecho de que, primero, una seguridad de empleo muy fuerte, y el segundo es que, además, junto con esa seguridad de empleo, hay una seguridad de desarrollo profesional. Es decir, que cuando uno ingresa a una compañía petrolera, en primer lugar, porque hablamos con personas de recursos humanos, nos dicen que los salarios son buenos y que lo que ofrece justamente la industria es la posibilidad de hacer carrera, ir por distintos puestos creciendo. Carrera, y otra cosa que siempre los jóvenes miran es que además hay la posibilidad de desarrollarse profesionalmente. No es que uno se va a estancar. Estamos en una industria donde, a través de todo lo que es lo no convencional, ha revivido. Y realmente implicó cambios de planes de estudio, una gran oportunidad para los jóvenes de ir al extranjero, porque los que ya estaban tuvieron que entrenarse, y la posibilidad inclusive más de que en función de que hay una situación distorsionada entre la oferta y la demanda, nosotros cuando comenzamos el tema de desarrollo de Vaca Muerta hicimos algunas cuentas de la demanda de profesionales que Vaca Muerta podía tener. Y el número de demanda profesional en términos de ingenieros es un número que está cerca de, en estado de régimen, Vaca Muerta puede estar reclamando alrededor de unos 300 ingenieros año. En las 6 universidades que hoy ofrecen la carrera de ingeniería en petróleo, cuando sumamos toda esa oferta, no llega a 60. Entonces, el primer dato es que hay una diferencia enorme. Y creo que el que nos está viendo en su casa dice, bueno, jóvenes, ¿qué jóvenes? ¿No? A lo mejor hay un ingeniero de 40 años que tiene toda la posibilidad de especializarse en petróleo. Me preguntas a mí, un joven de 40 años, es un nene para mí. Es un nene. Absolutamente. Pero además, cuando uno aparece estos fenómenos, donde aparece una demanda insatisfecha, los temas de edad no son la limitación. Los temas centrales aparecen por el tema de la capacidad, por el potencial, por la actitud a querer desarrollarse. Esto es lo que la industria está reclamando. A mí me llamó mucho la atención cuando dijo que hubo un cambio en el plan de estudios a partir de lo que está sucediendo en la industria energética, y supongo que tiene que ver con lo de Vaca Muerta y los no convencionales. Digo, hay un antes y un después a partir del 2010-2011. Sí, exactamente. Nosotros ahí lo que hemos tenido que hacer es, dentro del plan de estudios generales, la posibilidad de poder generar un mejor conocimiento de oportunidades y de tecnologías que se abrieron al mundo mucho más evidente en los últimos años. Por eso a nosotros nos gusta hablar, y esto te diría como universidad y como rector del ITBA, quiero decirte que el ITBA ve hoy todas sus carreras en base a 3 ejes estratégicos que son para la Argentina. El primero es la energía, el segundo es todo lo que es la industria digital y automatización, y el tercero es lo que es ciencia de la vida, que para nosotros es más ciencia de la salud. Y cuando miramos energía, lo que nosotros estamos mirando energía como totalidad. Yo sé que el interés de este programa es ver Vaca Muerta, y creo que ese es el gran desafío de la Argentina, pero claramente hay oportunidades en la energía tremendas, en energía eólica, en energía solar. Así que la Argentina, cuando uno mira hacia el futuro, no me queda ninguna duda que además de todo nuestro potencial del agro y la agroindustria, tiene un potencial energético tremendo. ¿Se imagina que cambiemos el modelo económico y en vez de que todo el mundo diga Argentina, un país agroexportador, Argentina, un país que exporta energía, gas y petróleo,
quizás proveniente todo de vaca muerta, para el mundo. Es que ese es el gran desafío. Creo que por fortuna en los últimos años, y esto desde el 2009 se viene acentuando, la Argentina puso, y estamos muy cerca de que ojalá, la Argentina está hoy en una transición de gobierno, y no sé, ojalá que esto se transforme en una política de Estado, porque eso es lo que va a asegurar, no solamente internamente, sino a los inversores y a todos los que trabajamos en ciclo largo. La universidad es de ciclo largo. Alguna vez estuve en una discusión cuando los inversores hablaban con el entonces ministro de Energía, el ingeniero Aranguren, sobre las condiciones de vaca muerta. Y todo se trataba en un tema de inversión y de precios sostén. Y yo llamé la atención a un tema. Ojo que además necesitamos capital humano para esta industria. YPF comenzará a operar la barcaza de gas natural licuado en forma continua. En octubre está prevista la segunda exportación de gas natural licuado del país, que formará parte de unos envíos programados hasta marzo 2020, aprovechando la temporada de bajo consumo en Argentina. La puesta en marcha de la barcaza que convierte gas natural en gas licuado se completará cuando el carguero Excalibur ingrese el domingo al puerto y comience a descargar unos 138.000 metros cúbicos de gas. La barcaza Tango FLNG tiene capacidad para procesar 2.5 millones de metros cúbicos de gas por día a través de un proceso de licuefacción mediante el cual se reduce el volumen del gas unas 600 veces. El gobierno nacional liberó los precios mayoristas de los combustibles. De esta forma se excluyó del congelamiento de precios a las transacciones comerciales que no tengan como destino final el abastecimiento de combustibles en las estaciones de servicio. La medida fue bien recibida por las petroleras integradas, pero no convence a las compañías que solo tienen negocios en el segmento de la producción del petróleo. Si bien el gobernador neuquino Omar Gutiérrez se mostró conforme con este primer paso hacia la normalización del mercado, ratificó que una vez transcurridos los 90 días del congelamiento de precios, Neuquén seguirá adelante con la causa judicial en la Corte Suprema contra el decreto 566. Pan American Energy migra al shale oil en Lindero Atravesado. Se trata de un proyecto de 46 pozos al sur de Anielo que fue explotado durante más de 20 años de manera convencional y últimamente de forma exitosa en tight gas. La apuesta de Pan American Energy en este yacimiento es grande y los 46 pozos representan un amplio horizonte de producción de petróleo no convencional para los próximos años. Vaca Muerta será el gran motor del país y el sector inmobiliario debe ser protagonista. El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Alejandro Benazar, aseguró que el sector inmobiliario es uno de los motores de la economía argentina y que el ladrillo puede ser un buen refugio de inversión contra los vaivenes de los movimientos de divisas. De cara a los proyectos inmobiliarios, Benazar afirmó que Vaca Muerta es actualmente uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos, ocupando un rol protagónico en la Patagonia y Argentina. Cuando hablamos de vaca muerta, no nos referimos únicamente al shale gas y el shale oil. No se mide el progreso contando únicamente los barriles de crudo o los metros cúbicos de gas extraídos. Detrás de las cifras y los balances de producción de hidrocarburos está el trabajo de miles de personas que desde hace ya varios años vienen empujando el desarrollo industrial. Cuando hablamos de vaca muerta, hablamos de una misión colectiva, de un compromiso asumido por todas las partes que se han sumado a este enorme desafío. Operarios, transportistas, delegados, empresarios, inversores extranjeros, desde los vecinos de las zonas urbanas hasta las máximas autoridades provinciales y nacionales. Mucho se ha hecho en estos primeros 9 años. La industria argentina del petróleo y del gas se ha puesto de pie. Ya no hay tiempo para dudar. La prueba más importante está por venir. Solo es cuestión de adecuarse al contexto político, económico y social, porque el progreso del gigante Vaca Muerta no para.